his hand, a piece of paper staring back. Me llamo Norma, nací en Alemania, pero crecí en Zaragoza, en la zona del Polígono Universidad. Una nueva oportunidad laboral y la perspectiva de que mis hijos crecieran en un país diferente fueron las razones que hicieron que viva en Stuttgart desde el 2012. Aunque no descartamos volver, de momento no planeamos comprar el billete de vuelta. Venga, Juan, tira, pero fuerte. ¡Ole! Bueno, 39. Hola familia. Hola Raquel, ¿qué tal? Mira. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Pues mira, estamos en el Kinder Festival, que es el festival de los niños, que hay este fin de semana aquí en Stuttgart, en la Schlossplatz, y hay un montón de actividades. Así que ahí estamos, con el fútbol. Aquí estamos con toda tu familia. Con toda la Norma. familia. Aquí está Juan, muy bien. Carlos y Julia. Con sandalias está haciendo unos chutes que no veas. ¡Toma! Muy bien. Cada año, sobre estas fechas, se organizan aquí pues es un festival para niños en el cual muchas empresas, instituciones montan sus diferentes puestos y ayudan a fomentar pues, que los niños se lo pasen bien, que haya actividades, hablan de museos, se venden juguetes. Para ser domingo hay mucha gente porque este festival pues, trae a mucha gente, a pesar del calor, que ¿cuánto tenemos hoy? 40 grados. Esto para Stuttgart es... ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Pues unas 2 horas. En Alemania solo lleváis 2 horas. No, en Alemania llevamos casi 7. No, 7 horas, no, 7 años, Julia. Bueno, vinimos primero los niños y yo. Carlos se quedó trabajando en Madrid. Me ofrecieron una oportunidad interesante y dijimos, pues venga, nos venimos. Los niños eran muy pequeños. Para aprender alemán de cero, así que mi primer trabajo aquí, el primer año fue aprender alemán. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé cómo. Norma, ¿y el lugar donde se celebra esto? ¿Dónde está? Mira, estamos en el centro de Stuttgart, en la Plaza del Castillo, en el que hay dos castillos, el castillo antiguo y el castillo nuevo. Son del duque Carlos Eugenio, del año 1700-1800, y para Stuttgart esta plaza representa un poco, ¿no?, el centro de muchas actividades. Es sitio obligado para venir cuando estás por el centro de Stuttgart. ¿Dónde quieres ir? ¿Se te ocurre algún sitio para hacer algo? Pues antes he visto algo muy guay por ahí. Pues mira, aquí hemos venido a un juego donde tienen que encontrar parejas. Y aquí yo creo que motivaos, que si sacan la pareja les dan un regalito, aún lo hacen más a gusto, ¿no? Mira, mira, he encontrado. ¿Ha encontrado? Mira, ya se ha ido por el premio. Vale. Bueno, aquí en Alemania la verdad es que el tema de los niños está como prioridad número uno, ¿no? Quieren proteger la familia, que las familias tengan más hijos, ¿no? Porque la cuota de natalidad siempre había sido baja. La mujer le da bastantes oportunidades a la hora de decidir si quiere quedar en casa o no después de dar a luz. Hay una baja de 12 meses prolongable a 14 si el marido se coge 2, pues con una paga, que no está nada mal. Hasta los 3 años la mujer tiene derecho a decidir si vuelve o no vuelve a trabajar y la empresa le guarda el puesto durante esos 3 años, un puesto equivalente. Bueno, ahora que los niños están contentos con su premio, igual se quedan con su padre y yo os voy a enseñar un par de sitios más de Stuttgart. ¿Qué os parece? Hay cosas que ver por aquí, ¿no? Hay cosas que hacer, sí que ver, ¿vale? Vámonos. Muy bien. Nos vemos luego. Venga, luego. Adiós. Norma, ¿y ahora dónde estamos? Pues mira, os he traído a un sitio que no puedes pasar por aquí sin verlo y es muy importante para la ciudad de Stuttgart. Si lo veis allí, tenemos una escultura bastante especial. Se trata de un monumento al modelo 911 de Porsche. El barrio se llama Zuffenhausen, pero prácticamente todo lo que hay aquí está relacionado con la empresa Porsche. Sabéis que aquí se inventó el primer coche, que lo hizo Gottlieb Daimler. Luego, bueno, Ferdinand Porsche fundó la empresa también a finales de 1800 y pico y empezaron a desarrollar, pues eso, modelos, tecnologías, motores. Y es tan exitoso que, bueno, se han podido permitir este supermuseo. Stuttgart es la capital del automóvil de Alemania y probablemente de Europa. Trabajan en esta región 250.000 personas en el sector del automóvil. Hay como 70 universidades donde tienen algún tipo de especialidad dedicada, pues eso, al diseño, ¿no? Y en el tema de patentes, Stuttgart es la región de Europa que más patentes da de alta en el tema de desarrollos de la automoción. Pues estamos ya dentro del museo y para ver el museo lo mejor es que nos lo cuente alguien de aquí. Jonathan es nuestro guía. Good morning, hello. Y él nos va a explicar un poco las primeras cosas, ¿no? Nada más subir de las escaleras vemos este coche, es el primer coche de la exposición, el más antiguo, un coche eléctrico. La velocidad máxima de este coche eran 25 km por hora, tiene una autonomía como de 80 km. Es el primer proyecto grande en el que Ferdinand Porsche contribuyó con esa invención, ¿no?, del coche movido por un motor eléctrico. Ferdinand Porsche, ¿era alemán? Ah, no, pues no es alemán, es austriaco. Este es el coche más común de la historia, es el famoso escarabajo. Hay hasta 22 millones de coches de este modelo en
el gobierno alemán decidió en su momento hacer un coche para el pueblo. Volkswagen significa coche del pueblo. Se hizo un concurso y el concurso lo ganó Porsche con este modelo. La exposición no solamente tiene coches, también tiene un par de zonas interactivas. Tenemos el encendido del Panamera. Esto es lo que se siente. Bueno, cuando arrancas el coche, lo que se siente. Este no es muy ruidoso, ¿no? A partir de 7.000 revoluciones por minuto ya la cosa no avanza más. How long have you been working here? So I'm an engineering student and I first started to work for Porsche in 2015. Es como el sueño, ¿no? de cualquier ingeniero que le gustan los coches, ¿no? Trabajar para Porsche y bueno, el haber hecho práctica seguro que le ayuda a lo mejor al terminar, ¿no? Bueno, pues ahora voy a subirme en uno de verdad. Vamos a ver en este. Seguro que tengo problemas en ajustar el asiento. Esto está diseñado para alemanes de 2 metros, sí. Mira, efectivamente, no llego casi, pero bueno. Oye, normal te quedó muy bien, ¿eh? Buah, qué bien, ¿eh? Aquí sí, ¿eh? So this is the very last car of our exhibition. It accelerates to 100 kilometers an hour in approximately 3 seconds. Wow. Este coche es el primer coche eléctrico que va a hacer Porsche. Tiene una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. La batería, que es la típica pregunta ¿cuánto aguanta?, tiene una autonomía de 500 kilómetros y se carga hasta el 80% en 15 minutos. Oye, ¿y el precio? 82.000 euros. ¿Te vas a pedir uno o no? Pues no lo sé, pensaré a ver cómo tengo el monedero. I will now leave for the next tour of interested visitors. Hope to see you all soon back again here in Amsterdam. Yeah. Thank you. Thank you very much. Gracias. ¿Dónde nos traes? Pues mirad, hemos pasado del barrio de Porsche al barrio de Bosch. Robert Bosch, cuando vio que la empresa estaba en expansión, decidió buscar una zona en la que hubiera suficiente sitio para poder montar una fábrica. Se creó hace 110 años, trabajan unas 14.000 personas y bueno, es la razón por la que yo estoy aquí. Yo de hecho hace 7 años me trasladé de Madrid a Bosch Feuerbach, que es como se llama este barrio, para hacer un trabajo más o menos equivalente, pero desde la perspectiva de Alemania. El 60% del volumen de ventas de Bosch es para el sector de automoción. Nosotros fabricamos pues muchos de los componentes que hay, pues cuando abres el capó, lo que hay detrás de las ventanas. Oye, ¿y tanto te compensa estar aquí, hacer ese cambio de vida? La calidad de vida en Alemania, también cuando tienes familia, es muy alta, ¿no? Las condiciones laborales son buenas, los niños van encantados al cole, merece la pena porque es una cosa diferente y bueno, pues las condiciones de vida son buenas. Ahora hemos llegado a tu barrio, ¿no? Pues mira, hemos llegado a Weilendorf, que es el barrio muy cerquita de Stuttgart, muy cerquita también de Feuerbach y es uno de los barrios donde más nos gusta vivir a las familias. Tiene todos los servicios y es un poco la característica, ¿no?, de estos barrios que hay alrededor de Stuttgart. Tú si no quisieras ir a Stuttgart para algo no tendrías por qué ir para nada. Mira, ahí tenemos el ayuntamiento. ¿Este es el ayuntamiento? Eso es, donde pone ahí Bezirksrathaus, es el ayuntamiento. Aquí te das de alta, solicitas las ayudas, pides pues, los justificantes para, no sé, para hacerte el carnet de identidad, el pasaporte, todo te lo hacen aquí. Y en la parte de allí, por ejemplo, hay muchos médicos. Aquí tenemos en cada casita, pues no sé, en una está el otorrino, en el otro el médico de cabecera, en el de más allá el traumatólogo. O sea, no hay un centro como tal, como conocemos en España, Nada, un centro de salud. No hay centros de salud. Cuando tienes algo muy grave y necesitas más equipamiento para hacer pruebas, entonces sí que te derivan al hospital. Pero sigue siendo público. Sigue siendo público, sí. Otra cosa que enseña la seguridad que hay aquí en Alemania, como los niños desde los 6 años van solitos al colegio, ellos saben que si en algún momento les pasa algo, aquellos establecimientos que tienen esta pegatina son sitios donde pueden acudir y estar seguros. Parece que alguien, no sé, me está siguiendo o me encuentro mal o he perdido el monedero por el camino o no sé qué pasa con mi mochila o no tengo un móvil para avisar a mi madre por lo que sea. Vienen aquí y saben que aquí alguien les va a ayudar. Los niños van solos al cole, entonces que los niños vayan solos significa que los padres tienen que estar seguros de que bueno, que los coches son respetuosos. Aquí, por ejemplo, esta señora ha visto que los niños iban a cruzar hace un ratito y ya se ha parado ahí muy respetuosa. Este coche de aquí también, oye, desde bastante distancia ha frenado, de forma que tú cuando estás cruzando tienes la seguridad de que no te van a hacer nada, ¿no? Manchmal fühle ich mich hier falsch wie ein Segelschiff im All, aber bist du mit mir an Bord, bin ich gerne durchgeknallt. Mirad, aquí hemos llegado ya a la zona residencial de Weilendorf, donde es todo súper verde, donde estamos nada, 100 metros del bosque y llegamos a esta otra parte de la calle que es donde vivimos nosotros. En esta zona ya no son casas unifamiliares como aquellas, donde cada casa puede valer a partir del 1,5 millón de euros. Aquí ya se comparten las casas entre varios vecinos y es nuestro caso. Nosotros, Raquel, vivimos en esta casa de aquí
que compartimos con otras 2 familias más. Bueno, en total pagamos unos 1.600 euros con los gastos incluidos, que no está nada mal para la zona, hemos tenido bastante suerte. Os preguntaréis que estos armarios tan hermosos que hay en la entrada, ¿qué son? Son los armarios donde se guardan los contenedores de basura. Pues por ejemplo aquí tenemos el cubo verde, que es el cubo del papel. Para saber cuándo pasan a recoger cada cosa, tenemos una aplicación. Sabemos que el miércoles próximo volverán a recoger la basura bio, dentro de 2 semanas el resto del papel y así. En España no funciona así, ¿no? En España se saca la basura todos los días. Aquí la sacas aquí, algunas las tienes que poner tú mismo en la calle, por eso necesitas la aplicación para que te lo recuerde, porque si te olvidas esperas otra semana y otras cosas vienen los encargados de reciclaje, sacan los cubos y el camión se lo lleva. Si queréis, pasamos. Tenemos aquí una pequeña puertecita. Las casas alemanas, no sé si lo han contado, que no pone el piso, sino que te pone el nombre de los vecinos, de forma que el cartero sabe dónde tiene que llamar o tus amigos cuando llegan. Los únicos españoles sois vosotros. Se ve claramente. Pasamos por aquí y tenemos a Julia leyendo. Hola Julia de nuevo. Y mira, tenemos aquí a Carlos, que allí lleva bastante rato currando. ¿Qué estás preparando, Carlos? ¿Ya sabes? Para la barbacoa. Ah. Sí, bueno, estos son unos chorizos. Esos son españoles. Lo creáis o no, Eso se pueden es lo que- comprar chorizos en Alemania. La comida en general, quitando el pescado, que es muy caro, no comen mucho, el resto de las cosas tienen el precio como el de España. Venga, llevar eso ya, rápido, vamos, que van a llegar ya. Vamos. Venga, que van a venir ya Pedro y Elena. Hop, hop. Bueno, pues aquí veis, hemos salido a la parte de atrás de la casa, que es el jardín. En las casas alemanas se valora bastante el tener un jardín para ir jugando. Aquí tiene Carlos su equipamiento para la barbacoa. Un señor jardín, además. Un señor jardín con bastante trabajo. ¿Hay alguien que los cuida o cómo se cuidan los jardines? No, los vecinos deben cuidar el jardín. ¿Los propios vecinos? Sí, si no hubiéramos querido nos preguntaron, ¿no? Si queríamos hacerlo nosotros o si nos ponían un jardinero, porque claro, se podían ir los costes. Y nos dijimos, no, lo hacemos nosotros. Hola, chicos. Hola. A ver, un beso. Muy bien. Pedro y Elena son unos amigos de aquí de Weilendorf, también de Stuttgart, bien muy cerquita. Elena es de Valencia y Pedro es de Teruel. Sí, mira, además os hemos traído un poco de jamón de Teruel. ¡Hola, qué bien! Mira. El jamón mejor de España es el de Teruel. ¡Toma ya! ¡Claro que sí! ¡Qué bien, ¿Te gusta el jamón? Cuando vamos en Navidades siempre traemos. Oye, ¿y tú de qué parte de Teruel eres? Yo soy de Teruel. Nací en Zaragoza, mi madre es médico y encontró un trabajo en Teruel. Siempre he estado toda la vida pensando que iba a volver a Zaragoza, pero al final, mira, se han establecido en Teruel y ahora siguen en Teruel. Ya tenemos todo preparado, aquí la ternera, los pimientos del padrón, las salchichas, los chorizos, todas las cosas que se comen aquí ricas. Ey, aber danach ist jeder mal dran. Oye, lo que veo es que entre ellos no hablan en español. Yo con mi hermano hablo mezclado español. Yo también. Tienen un control que no vean. Nosotros hablamos entre nosotros español, aprovechamos estos momentos para juntarnos y hablar español, ¿no? Y a pasarlo bien. Pues yo creo que os vamos a dejar cenando, aunque es muy pronto, ¿no? Tardísimo ya, para Alemania ya tardísimo. Los niños tienen que estar en la cama ya. Sí. ¡Hasta luego! Adiós, chicos, adiós, adiós.